Mi nombre es Santiago Sánchez Bustamante, de la sección de ritmo del Hospital Italiano, y les voy a hablar de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la práctica clínica. Se estima una prevalencia mayor a 33 millones de pacientes a nivel mundial. En Estados Unidos afecta entre 2.7 y 6 millones de pacientes, y se estima que este número puede aumentar a 12 millones de pacientes en el año 2030. La prevalencia de FA es del 2,3% en personas mayores de 40 años, del 5,9% después de los 65 años y del 10% en personas mayores de 80 años. Con la insuficiencia cardíaca sucede algo similar. El riesgo estimado de desarrollar insuficiencia cardíaca aumenta con la edad, siendo de un 20% a los 45 años y de un 45% en pacientes mayores de 90 años. Ambas entidades están relacionadas con un aumento en la morbimortalidad de los pacientes. En el estudio Framingham se observó una fuerte asociación entre la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, tanto en aquellos pacientes con fracción de eyección deprimida como en aquellos pacientes con fracción de eyección preservada. El desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular se relacionó con un aumento de la mortalidad y a su vez en los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca y desarrollaron fibrilación auricular también se observó un aumento de la mortalidad. Esta relación se podría explicar de la siguiente manera. La fibrilación auricular, a través de la taquicardia y el ritmo irregular, va generando un remodelado ventricular y un remodelado auricular. A su vez, el remodelado auricular genera alteración en los gatillos y en los sustratos de la fibrilación auricular, generando un remodelado eléctrico y fibrosis auricular. El remodelado auricular y el remodelado ventricular, a través de mecanismos celulares, extracelulares y neurohormonales, favorecen la generación de insuficiencia cardíaca y a su vez la insuficiencia cardíaca favorece el remodelado auricular y el remodelado ventricular, perpetuando este círculo vicioso y la relación entre la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Claro está que a esto hay que agregarle una predisposición genética, el síndrome metabólico influye mucho en esta relación y la inflamación sistémica. Dentro de las estrategias de tratamiento para la fibrilación auricular, se observó que la estrategia de control de ritmo es superior a la estrategia de control de frecuencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. A medida que fueron pasando los años, la evidencia fue avanzando a favor de la ablación de fibrilación auricular como estrategia de control de ritmo. En un principio se utilizaban puntos de remodelado ventricular como la fracción de eyección, de recurrencia de fibrilación auricular o de parámetros funcionales como test de caminata o consumo de oxígeno, hasta que en 2018 con el estudio CASEL-EIF se logró evidenciar una mejoría significativa en un punto duro como es la mortalidad y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. En el estudio CASEL se incluyeron pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente, con fracción de eyección deprimida en clase funcional 2 o más, que tengan un implante de un desfibrilador o un resincronizador con desfibrilador y que sean mayores de 18 años. Cabe destacar que, como tenía criterio de inclusión, también tenía criterio de exclusión, y estos eran la presencia de una ablación previa, que tengan contraindicación para recibir tratamiento anticoagulante, dilatación severa de aurícula izquierda, síndrome coronario o ACV previo en los últimos 2 meses, que estén en lista de trasplante o con una terapia de asistencia ventricular, que se les vaya a realizar algún otro tipo de intervención cardiovascular, que estén con hemodiálisis por insuficiencia renal terminal, factores de hipertensión arterial, hipotiroidismo o hipertiroidismo mal controlados o que tengan una expectativa de vida menor a 12 meses. Lo que se observó en el estudio CASEL es que
hubo una reducción del 38% del punto final combinado de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Claramente le fue mejor a los pacientes con ablación que a aquellos pacientes que recibían tratamiento médico. Cuando se analizaron los puntos por separado, se vio que hubo una reducción en la mortalidad de un 47% y una reducción de la internación por insuficiencia cardíaca del 44%. Este es un estudio retrospectivo hecho en Estados Unidos, en la Mayo Clinic, en el cual analizaron los pacientes que fueron tratados en esa clínica por fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca y los subdividieron en 3 grupos. Si eran elegibles para el estudio CASTLE, o sea que cumplían los criterios de inclusión y de exclusión, si solamente cumplían algunos criterios de inclusión, pero fallaban en completar todos, generalmente era porque no tenían colocado un dispositivo implantable como un desfibrilador o un resincronizador, o directamente que tenían algún criterio de exclusión para el estudio CASTLE, como los que mencionamos previamente. ¿Qué es lo que se observó en este estudio? Bueno, que la mejoría del punto final primario persiste fuera de este ensayo clínico controlado que fue el CASTLE-IF. En este estudio retrospectivo se ve que a los pacientes a los que eran elegibles para el estudio CASTLE o que cumplían la mayoría de los criterios de inclusión para el estudio, la ablación fue superior al tratamiento con drogas. No fue una reducción de un 40%, pero sí fue una reducción de un 20%, por lo cual siguen siendo buenos números. La experiencia nuestra de aquellos pacientes a los que le hicimos ablación de fibrilación auricular y tenían fracción de eyección deprimida, bueno, lo que vemos es que tienen una franca mejoría de lo que es la fracción de eyección. No hicimos análisis de mortalidad porque no nos da el número de pacientes, pero sí estos resultados son alentadores en lo que es nuestra práctica diaria. A finales de agosto y principios de septiembre, en el Congreso Europeo de Cardiología, se presentaron las guías 2021 para el manejo de insuficiencia cardíaca. Dentro de lo que es el apartado de fibrilación auricular, muestran este diagrama de flujo que en resumen lo que proponen es tratamiento anticoagulante, como evidencia clase 1, ¿sí? Lo que sugieren es el tratamiento con anticoagulantes directos por sobre los antagonistas de la vitamina K, tratamiento médico óptimo de la insuficiencia cardíaca y control de potenciales desencadenantes de la fibrilación auricular. En caso de que haya inestabilidad hemodinámica, el control de ritmo es urgente mediante una cardioversión eléctrica. El control de ritmo es la estrategia en el caso de que tenga una insuficiencia cardíaca sintomática y la ablación con catéter es el tratamiento de elección para el control de ritmo e insuficiencia cardíaca por sobre la amiodarona. En el caso que hayan fracasado las estrategias de control de ritmo y control de frecuencia, la ablación del nodo auriculoventricular es una estrategia posible. A su vez, en este mismo congreso se presentó este trabajo que es muy interesante, que es el APAF CRT Mortality Trial. En este caso se randomizaron 133 pacientes que presentaron fibrilación auricular permanente, un QRS estrecho, alguna internación por insuficiencia cardíaca y síntomas severos de insuficiencia cardíaca o de fibrilación auricular. Se los randomizó a una rama de tratamiento médico con drogas para control de frecuencia o ablación del nodo auriculoventricular y colocación de un resincronizador. Lo que se observó es que hubo una reducción de riesgo relativo de un 74% a favor de la ablación del nodo AB y colocación del resincronizador, con una reducción de riesgo absoluto de un 27%. Lo que concluyen los autores es que el número necesario a tratar para prevenir una muerte en este grupo de pacientes es de 3,7%. La realidad es que son números muy alentadores. Falta todavía ver si esto es reproducible y generalizable
a lo que es la práctica fuera de lo que es este ensayo controlado, ¿sí? Recordemos que es un N pequeño, pero los números son muy importantes. Bueno, muchas gracias.